Buscando la verdad. Derechos humanos en América Latina. En la entrevista, Baltasar Garzón, jurista español. Doctor Garzón, muchísimas gracias por esta entrevista en exclusiva de DW Deutsche Welle. Un placer. En España usted ha intentado abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo, algo que no ha sido posible, que usted no lo ha podido lograr. Uno tiene la sensación desde el punto de vista sudamericano que Sudamérica está haciendo sus deberes en cuanto a memoria histórica y España quizás no. ¿Cómo lo ve usted? Pues lo veo así. Es decir, Latinoamérica avanza en todas las áreas de verdad, justicia, memoria, reparación, con diferencias, pero avanza, y España ni avanza ni retrocede, no hace nada. En España nunca se inició esa posibilidad y cuando se hizo se cortó de raíz y las víctimas, más de 150.000, han quedado desamparadas con una ley de memoria histórica muy corta y sin justicia. Esa es la contradicción, que sea ahora Argentina el país, el único país donde se avanza con una causa contra crímenes franquistas. Pero esa es la realidad y lo que tenemos que hacer es apoyar esa causa y también exigir que en España se reconsidere. Lo estamos haciendo a nivel de sociedad civil y sobre todo también en organismos internacionales. ¿Dónde ve usted los avances en Latinoamérica? Bueno, hay ejemplos muy claros. En Argentina, por ejemplo, todo el avance de los juicios por las causas de lesa humanidad. En Brasil, de una impunidad absoluta a comisiones de la verdad, comisiones sobre la amnistía. En España usted no puede ejercer como juez. El Tribunal Supremo le acaba de denegar el indulto hace pocas semanas. Por otro lado, en América Latina usted es recibido por muchísimos gobiernos de Latinoamérica con los brazos abiertos. ¿Cómo se siente no poder ejercer ese labor que lo hizo famoso en todo el mundo, en su propia tierra? Bueno, el indulto no se ha negado todavía, está pendiente de decisión, se informó contrariamente, pero no es un tema que me ocupe demasiado tiempo en mi actividad jurídica. Estoy trabajando tanto en España como en Latinoamérica en el ámbito que me es propio, el de la justicia, impulsando causas de derechos humanos, dirigiendo un Centro Internacional de Derechos Humanos, la Fundación y el propio despacho profesional. Y realmente me encuentro muy cómodo porque estoy trabajando día a día con personas, con instituciones, con gobiernos, aportando mi experiencia, la poca o mucha experiencia que tenga, pero también en España me siento cómodo. Y hablando de experiencias, ¿qué experiencias ha tenido usted en los últimos años? ¿A qué país podríamos mirar detenidamente en cuanto a evolución de derechos humanos? Doctor Garzón, Latinoamérica es muy grande. Sí, yo puedo hablar de los países que conozco y en los que he trabajado. He trabajado en México, he trabajado en Ecuador, he trabajado en El Salvador, he trabajado en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, casi en todos, también Guatemala, y realmente no hay una realidad uniforme, pero sí hay países en que la situación es más preocupante por la propia conflictividad, como ocurre en Venezuela. Hay países más consolidados en el área de la justicia, como ocurre con Chile y con Argentina, y países preocupantes en todo lo que es el crimen organizado y la incidencia del mismo, como es México, y países que, superando espacios de impunidad como Brasil, están avanzando en el reconocimiento de derechos originarios, de memoria, y Colombia en una situación de negociación con la guerrilla más antigua de Latinoamérica y a su vez con un proceso de justicia transicional respecto de los paramilitares. Es decir, es una realidad absolutamente rica y diversa. Discúlpeme que lo interrumpa porque la semana pasada tuvimos elecciones en el Senado en Colombia donde el expresidente Uribe ha tenido muchísima fuerza y se espera que haya un freno dentro de lo que son los procesos de paz. ¿Cómo lo ve usted, doctor Garzón? Bueno, yo creo que el proceso de paz, además de
la dificultad en sí misma de la negociación previa a ese proceso, ahora se le suma una composición en el Parlamento, en el Congreso, difícil pero no imposible, porque yo creo que al final se impondrá el debate y se encontrará ese punto de encuentro y de diálogo que es necesario para cualquier proceso de paz, como también el papel de las víctimas, como también la racionalidad de las propias FARC. Es muy difícil, pero el presidente Santos, yo creo que va a continuar y va a continuar en una línea de firmeza en ese sentido. Usted habló de procesos de paz y de un diálogo que, por ejemplo, en el país vecino, en Venezuela, no se ve. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, más de 20 muertos en las últimas manifestaciones, un desabastecimiento casi total, con cosas importantes como, por ejemplo, medicamentos, periodistas que dicen que están perseguidos por libertad de prensa, por seguir con la libertad de prensa. Usted hace asesoramientos a través de su fundación a gobiernos y a sociedades civiles. ¿Quién necesitaría más su asesoramiento? No, espero ¿Maduro que, o Enrique Capriles? El mío no lo necesite nadie, pero lo que yo sí quiero y me gustaría como persona que quiere a Venezuela y que está muy preocupada con la situación es que se encuentre ese punto de debate y de diálogo que se exige en la clase política, por muy enfrentados que estén las posiciones, sobre todo cuando los ciudadanos sufren las consecuencias. Yo creo que Venezuela ha avanzado en los últimos años mucho y no se puede perder esa consolidación que ahora parece que se cuestiona. ¿Pero por qué cree usted que no se puede dialogar en estos momentos en Venezuela, doctor Garzón? Bueno, quizás los términos del debate no son los que debieran ser y los responsables del mismo deberían de ser conscientes de lo que se está jugando, que es la propia estabilidad democrática del país. Pero en fin, yo no quiero tampoco ser quien diga a cuál es la solución, porque es muy difícil. La solución está en el diálogo y en el respeto a los ciudadanos por parte de la clase política y de los que están al frente de las instituciones y también de la oposición. Los ciudadanos yo creo que quieren paz, progreso, democracia y que se les solucionen los problemas. Doctor Garzón, con su mirada como juez, ¿quiénes son las víctimas en Venezuela? Las víctimas son todas en cualquier país. No hay una categoría de víctimas específicas, pero obviamente los ciudadanos, las ciudadanas venezolanos, como toda la región en sí mismo, no pueden estar cómodos con una situación en la que no se resuelven esos problemas, sino que se producen mayores dificultades. Estoy convencido que cualquier venezolano quiere que haya un desarrollo pacífico y que pueda realizar todas las aspiraciones, tanto democráticas como de la propia subsistencia. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusa, según titulares, de colaborar con lo que él llama la derecha golpista, algo que tampoco fue bien visto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Argentina está pasando también por un momento muy, pero muy difícil. El gobierno confronta serias acusaciones de corrupción, también dentro de organizaciones de derechos humanos que son muy emblemáticas y conocidas en todas partes del mundo. Mi pregunta es si empañan estas acusaciones el labor profundo de los derechos humanos. Yo creo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta a la cabeza ha desarrollado y está desarrollando una gran labor en la consolidación de una lucha por los derechos humanos claramente definida, y lo es en la última década a partir del año 2003. La situación siempre se puede mejorar y en esa línea yo creo que se está trabajando. La transparencia en cualquier democracia resulta básica y fundamental, pero no solo en Argentina o en Venezuela o en México, en España, en Alemania. Desgraciadamente
Europa ahora, por ejemplo, no es el mejor ejemplo de transparencia y, sin embargo, sí se están avanzando ítems mucho más importantes en Latinoamérica que en otras regiones del mundo. Doctor Garzón, usted es un personaje también muy criticado. Lo llaman el justiciero más que juez, sus grandes críticos. Se lo acusa de utilizar métodos ilegales, por ejemplo, de escuchas para lograr su cometido, y se lo acusa también de elegir solo casos mediáticos. Bueno, eso es la verdad que 24 años luchando frente al mismo planteamiento demuestra que algo se ha tenido que hacer bien. Los casos no se eligen, los casos corresponden, al menos en la jurisdicción española, con un sorteo riguroso, y todas las acciones que un juez desarrolla quedan sometidas al control de legalidad, absolutamente todas. En lo que se refiere a las interceptaciones de comunicaciones y por las cuales resulté condenado, yo tengo planteado el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. He dicho siempre que respeto el sistema judicial español, no comparto esa sentencia, creo que es errónea, creo que se creó el delito en la propia sentencia y que antes o después quedará claro que la actuación fue absolutamente legal, como el propio Ministerio Fiscal defendió y el propio juez que me sustituyó ratificó y continuó, y no pasó absolutamente nada. Doctor Baltasar Garzón, muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva de DW Deutsche Welle desde Berlín. Gracias. Un placer.